Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 6 y a continuación vamos a exponer el tema de especies reactivas de oxígeno a partir de complejos mitocondriales. Las especies reactivas del oxígeno son producidas como una consecuencia del metabolismo aeróbico fisiológico normal. El término ROS se refiere a un grupo de moléculas que contienen oxígeno con diferente reactividad química. Se les considera como metabolitos del oxígeno parcialmente reducidos que poseen una fuerte capacidad oxidante, aunque dicha capacidad varía entre las diferentes especies. La cadena de transporte de electrones de la mitocondria, los peroxisomas, la NADPH oxidasa, la óxido nítrico sintetasa desacoplada y el sistema del citocromo P450 son las fuentes más importantes de producción de los ROS. La mitocondria es el principal productor de especies reactivas de oxígeno durante los procesos normales oxidativos del metabolismo, principalmente a través de las reacciones de oxidorreducción que ocurren en los complejos de transferencia de electrones y que tienen al oxígeno como el último aceptor de electrones. Los ROS, especialmente el H2O2, sirven como moléculas mensajeras por medio de la modificación oxidativa de proteínas de señalización. Entonces, un balance entre la producción de los ROS y su remoción permiten una función celular normal, mientras que un desequilibrio causa estrés oxidativo con consecuencias patológicas. El desbalance entre la producción de los ROS y el sistema de defensa antioxidante en los sistemas vivos ocasiona una ruptura de la función celular y daño. Este desbalance ocurre por una sobreproducción de ROS y una reducción del mecanismo de defensa antioxidante. Las acciones protectoras contra los ROS son llevadas a cabo por varias enzimas, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, y también por compuestos no enzimáticos, vitamina E, ascorbato, glutatión, transferrina, ceruloplasmina, etc. Los ROS son moduladores cruciales de las funciones celulares. A bajas concentraciones, los ROS son participantes esenciales en la señalización celular, la inducción de la respuesta mitogénica, la defensa contra agentes infecciosos, mientras que el exceso de los ROS puede alterar la función celular normal y promover el daño irreversible a lípidos, ácidos nucleicos y a proteínas celulares. El complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa, es el principal sitio que acepta los electrones provenientes de NADH transfiriéndolos hacia la ubiquinona. Este complejo da inicio a lo que se le conoce como cadena respiratoria o bien transporte de electrones mitocondriales, ya que se encuentra en las crestas mitocondriales. Este transporte de electrones se da gracias a la reducción del flavimononucleótido, ya que acepta los electrones provenientes de NADH. El flavimononucleótido posteriormente va a ceder estos electrones a los centros de hierro-azufre, los cuales van a realizar una acción denominada oxidorreducción cíclica, cediendo estos propios electrones hacia la ubiquinona. Todo este proceso se da gracias a un bombeo también, en donde se bombean a partir de la matriz hacia el espacio intermembranal 4 protones. Lo que sucede en la producción de ROS o de especies reactivas de oxígeno es que la rotenona y la piericidina, las cuales son inhibidores de la ubiquinona, eh, como les había mencionado, inhiben la recepción o la acepción, mejor dicho, de estos electrones provenientes de los núcleos hierro-azufre. Por lo tanto, no se aceptan, no se unen estos núcleos hierro-azufre hacia la ubiquinona y de ahí es donde se producen las especies reactivas de oxígeno. Complejo 2, también conocido como succinato deshidrogenasa, succinato con enzima Q o reductasa o complejo 2 mitocondrial. Está compuesto por 4 subunidades de proteínas. Cataliza la reacción de oxidación del succinato a fumarato, acoplándola con la reducción de la ubiquinona a ubiquinol. Transporta directamente los electrones del ciclo de Krebs a la cadena de transporte, eludiendo al complejo 1. Funciona como regulador externo de la cadena de transporte de electrones, estimulando el desacoplamiento o suministrando electrones adicionales, optimizando la salida de ATP y el calor. Desempeña un papel importante en la regulación de especies reactivas de oxígeno, influyendo en su producción mediante el complejo 1 o por sí mismo. Las especies reactivas de oxígeno desempeñan una multitud de funciones en la salud y la enfermedad, estando implicadas en la muerte celular programada o también llamada apoptosis. Se ha observado que las especies reactivas de oxígeno creadas mediante la inhibición del complejo 2 son instrumentales para matar las células cancerosas mediante la inducción de la apoptosis. El FAD-H2 deposita sus electrones en la cadena de transporte de electrones, pero lo hace a través del complejo 2 y se salta completamente al complejo 1. El FAD-H2 es una parte importante del complejo 2, al igual que la enzima que lo reduce durante el ciclo del ácido cítrico.
A diferencia de las otras enzimas del ciclo, esta se encuentra insertada en la membrana interna de la mitocondria. El FADH2 transfiere sus electrones a las proteínas de hierro-azufre dentro del complejo 2, las cuales transfieren los electrones a la ubiquinona, el mismo cargador móvil que recolecta los electrones del complejo 1. El complejo 3 produce pequeñas cantidades de especies reactivas del oxígeno, también denominadas ROS, que podrían pasarse por alto en comparación con la producción de ROS del complejo 1. El complejo 3 transfiere electrones a través del ciclo Q. Aunque el complejo 3 puede inducirse a producir O2 con el inhibidor antimicina, su producción en las mitocondrias en condiciones fisiológicas es mucho menor y es insignificante en comparación con las tasas máximas de O2 producidas a partir del complejo 1. En el proceso de transferencia de electrones a través del ciclo Q, la ubicemiquinona del sitio Q que lleva un solo electrón puede moverse libremente en C3, filtrando directamente el único electrón al O2, formando ROS a través de una reacción no enzimática. Las ROS formadas se pueden liberar tanto en la matriz como en el espacio intramembrana a pesar de la ubicación del sitio Q o en el lado del espacio intramembrana de la membrana mitocondrial interna. El O2 liberado en el espacio intermembrana puede convertirse en la forma relativamente más estable del H2O2 por las enzimas superóxido dimutasa. Esta molécula oxidante permanente y estable que se dispersa libremente a través de la membrana externa de las mitocondrias actúa como una molécula de señalización intracelular que funciona fisiológicamente mediante la modificación directa de aminoácidos. La antimicina A puede bloquear específicamente el sitio QI del complejo 3, lo que da como resultado el estancamiento de electrones en el QH en el sitio 3QO, que podría reaccionar con O2 para generar ROS. La estigmatelina y el mixotiazol pueden bloquear la unión de QH2 al sitio QO, lo que también bloquea la transferencia de electrones al complejo 3, evitando así la producción de ROS en este complejo. Producción de especies reactivas de oxígeno en el complejo 4. El complejo 4 es menos propenso a producir especies reactivas de oxígeno cuando el oxígeno está unido a hierro A3 cuando el oxígeno está polarizado negativamente en forma de superóxido y se espera que experimente un cambio estructural. El cambio estructural permite que el superóxido reciba 3 equivalentes de electrones de cobre B, 1 más, de hierro A3, 3 más, y el grupo hidroxilo de TIR 244, proporcionando la reducción completa del oxígeno y minimizando la producción de especies reactivas de oxígeno. Debido a la necesidad de mantener las especies reactivas de oxígeno dentro de niveles compatibles con la función celular normal, los organismos han desarrollado mecanismos antioxidantes. De estos mecanismos se dividen en dos tipos, que son los enzimáticos y los no enzimáticos. Dentro de los no enzimáticos se encuentra la vitamina E y C, la bilirrubina, la biliverdina, el ácido úrico, que se considera un antioxidante extracelular, los flavonoides, que detienen la oxidación de lípidos, y el glutatión, que es un antioxidante abundante en el citosol, la mitocondria y el núcleo. Dentro de los enzimáticos se incluye la enzima superóxido dismutasa, que convierte el anión de superóxido en peróxido de hidrógeno. También se encuentra la catalasa, que reduce el peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno, y la glutatión peroxidasa, que esta enzima reduce el peróxido de hidrógeno y los superóxidos orgánicos a agua o alcohol. Se debe un balance entre los mecanismos generadores de las especies reactivas y los sistemas de eliminación de las mismas. A bajas concentraciones, las especies reactivas de oxígeno juegan un papel importante como mediadores de procesos de señalización intracelular, pero cuando su concentración se incrementa se vuelven nocivos. Este estado de aumento significativo de las especies reactivas por encima de su nivel basal se le conoce como estrés oxidativo. Este es un esquema de detoxificación de las especies reactivas de oxígeno, el cual al ser desbordado causa la situación de estrés oxidativo. El estrés oxidativo puede resultar de dos situaciones generales. La primera son los niveles disminuidos de antioxidantes y la segunda es la producción incrementada de las especies reactivas. Las biomoléculas como el ADN, las proteínas y los lípidos pueden resultar dañados en forma irreversible.